Muy bien, esta próxima pregunta que vamos a responder es ¿cómo debo leer la Biblia? ¿Qué métodos o qué patrón tengo que utilizar para poder leer la Biblia apropiadamente? En primer lugar, para poder leer la Biblia tenemos que entender lo que la Biblia es. La Biblia es más que literatura, es más que un libro. Todos nosotros los que conocemos a Dios, que conocemos al Señor Jesucristo, sabemos de que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra del Señor dice en el libro de Hebreos que por su palabra fueron constituidos los cielos y la tierra, y todo fue formado de lo que no se veía. Ahora, tenemos que entender el poder que hay en la palabra del Señor. El poder que hay tanto en la palabra del Señor escrita como hablada. Por eso cuando nosotros como predicadores nos paramos a hablar la palabra del Señor, hay un poder en aquello y por eso hay salvación y vida eterna. Entonces vamos rápidamente a responder esa pregunta. ¿Qué manera es la más efectiva para leer la palabra del Señor? Usted puede tener diferentes maneras de leer la Biblia. Hay gente que lo hace de una manera metódica. Es decir, tiene su forma de leer. Tiene un orden, va libro por libro. No es nada malo, pero tenemos que entender de que la palabra del Señor se debe leer no como se lee cualquier libro, sino siempre esperando a que Dios nos hable a través de ella. Y cuando nosotros vamos con la mentalidad y con el deseo de que Dios nos hable a través de su palabra, Dios lo hará en cualquier libro. Algunas veces lo hará en Génesis, otras veces lo hará en el Evangelio de Juan, unas veces lo hará en el Antiguo Testamento, otras veces en el Nuevo Testamento, pero eso depende de cómo Dios nos quiera hablar a nosotros. Usted puede tener una rutina diaria de leer la palabra del Señor, que es lo que todos nosotros como cristianos deberíamos de tener, ese buen hábito, pero tenemos que entender de que cuando nosotros leemos diariamente la palabra del Señor, no estamos leyendo un libro, sino alimentándonos espiritualmente. Hay momentos que las personas se frustran cuando ellos no recuerdan versículos bíblicos o dónde está la cita bíblica que leyeron una noche anterior. Y puede ser de que eso no esté en su mente, pero como la palabra del Señor es espíritu y es vida, está dentro de usted. Y el Espíritu Santo sacará esa palabra que usted leyó en el momento que usted más lo necesite. Es decir, es como un alimento. Como usted no se acuerda lo que comió hace un mes, un lunes por la mañana, así también usted puede ser que no se recuerde qué leyó en aquel tiempo, o hace 2 días, o hace 3 días, o hace un mes. Pero le da la fuerza espiritual para seguir adelante en su vida espiritual, en su andar diario con el Señor. La palabra del Señor es un alimento que usted debe de comer diariamente, independientemente de que su intelecto lo perciba, lo reciba, lo entienda o no. Ahora, puede ser de manera rápida, de forma rápida que usted lo lee o de forma despacio. La palabra del Señor no tiene un método, no nos enseña un método, pero sí nos dice, el Señor Jesucristo lo dijo, escudriñad las Escrituras. ¿Qué significa la palabra escudriñar? La palabra escudriñar significa examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. El Señor Jesucristo fue muy claro al utilizar esta palabra, escudriñar. Es decir, hay que examinar la palabra del Señor, hay que inquirir en ella, hay que averiguar cuidadosamente. No solamente leerlo de forma rápida, sino hay momentos donde usted y yo vamos a tener que detenernos a estudiar, a meternos profundamente en aquel texto. ¿Por qué el Señor quiso decir esto? ¿O por qué se dieron estas circunstancias? ¿O en qué circunstancia fue escrito aquello? La palabra del Señor es un libro bastante complejo, hablando espiritualmente, y nosotros tenemos que verlo de esa manera. Así es que es mejor leerlo de una manera detenida. Yo no podría darle a usted un patrón de cómo leer la Biblia, pero sí le podría decir de que hay que leerlo en primer lugar como lo que es, con el entendimiento de lo que es. Es palabra de Dios. En segundo lugar, no limitemos el poder de la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene tanto poder tanto cuando la hablamos, cuando la pensamos, cuando la escribimos o cuando la leemos. Es demasiado poderosa la palabra del Señor. Ahora,
Otra cosa que tenemos que entender de la palabra del Señor es que la palabra del Señor es un alimento para el alma, para el espíritu, un alimento espiritual que nos ayuda a caminar diariamente con el Señor. Independientemente de que usted recuerde el texto que ha leído, cuando usted lo lee, significa de que le ha alimentado espiritualmente y que está en usted, y tarde o temprano el Espíritu Santo sacará eso que usted leyó en el momento determinado para ayudarle a usted o para evangelizar a otra persona. ¿No se ha dado cuenta que muchas veces cuando nosotros estamos hablando de Dios a otra persona, hay textos bíblicos que aparentemente no están en nuestro intelecto, pero de repente empezamos a citarlos como si siempre hubieran estado ahí? Es por lo mismo, porque están en usted y el Espíritu Santo los saca para poder alimentar a otra vida o salvar un alma. Así que, amados hermanos, aunque no hay un método estricto para leer la Biblia, de la manera que usted lo haga, está bien, sin dejar a un lado lo que realmente significa y lo que es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. No es un libro de literatura, no se puede tratar ni leer como un libro de literatura, sino como lo que es la palabra del Señor. Espero de que esta respuesta le haya ayudado. Dios les bendiga.